¿Está Colombia frente al mayor escándalo de presión electoral de su historia o estamos ante una estrategia de miedo en plena campaña presidencial? Una explosiva confrontación en los micrófonos de la W Radio dejó al descubierto dos visiones completamente opuestas sobre el país que podría surgir después de las elecciones. Rodrigo Lara lanzó graves denuncias asegurando que grupos armados ilegales estarían presionando comunidades enteras para favorecer una candidatura presidencial, señalando que la llamada paz total habría terminado convirtiéndose en un mecanismo de impunidad y control territorial. Del otro lado, Carlos Carrillo rechazó de manera contundente esas acusaciones, calificándolas de irresponsables y asegurando que hacen parte de una narrativa diseñada para sembrar miedo entre los colombianos. Las acusaciones fueron cada vez más fuertes. Se habló de narcotráfico, de influencia de grupos armados, de fascismo, de democracia, de persecución política y del futuro mismo de Colombia. Un debate cargado de tensión que refleja la enorme polarización que vive el país a pocos días de una elección que podría cambiar el rumbo de la nación. Pero más allá de los señalamientos y las descalificaciones, surge una pregunta fundamental. ¿Quién está diciendo la verdad? Quédense hasta el final porque vamos a analizar las declaraciones más impactantes de este enfrentamiento político y las implicaciones que podrían tener para el futuro de Colombia. Don Rodrigo, buenos días. ¿Usted qué opina de esta decisión, de este decreto de una zona especial de ubicación para 100 integrantes de la coordinadora? Una disidencia de la segunda Marquetalia en 12 kilómetros cuadrados. Se entregan las armas en la puerta y hay monitoreo de la OEA. ¿Cómo le parece esta idea como camino a tratar de perfeccionar algún pedacito, lo que sea, de buscar la paz en Colombia? Buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de la W, para Carlos Carrillo y para todos los oyentes. A ver, Julio, yo estuve de gira la semana pasada por los departamentos de Cauca y Nariño. Y la verdad sea dicha, vengo con el corazón en la mano y con una preocupación inmensa por la manera como las organizaciones de narcotraficantes en armas, las llamadas disidencias de Mordisco, las llamadas disidencias estas de Segunda Marquetalia, porque son disidencias de las disidencias de las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo un poco más al norte están presionando a comunidades inermes, a familias, a niños, a ancianos, con el fusil para que voten por Iván Cepeda. Los relatos son absolutamente aterradores. Yo ya había hecho un ejercicio de cruce, básicamente, de resultados electorales en Chocó, Cauca y Nariño. Y habíamos detectado, básicamente, que en 109 municipios de los 137, en alerta temprana, según la Defensoría del Pueblo por presión y presencia de grupos armados, Iván Cepeda había obtenido votaciones atípicas con más del 70% en 109 municipios de esos 3 departamentos. Y al mismo tiempo con participaciones muy bajas, que es otro indicio básicamente de presión armada, todo a favor básicamente de Iván Cepeda. Lo que está haciendo el gobierno básicamente con esta organización de narcotraficantes en armas, liderados por el tal alias La Araña, no es otra cosa que afianzar básicamente la llamada paz total en el oriente, básicamente en el Putumayo, en el oriente de Nariño, y consolidar así la presión sobre la ciudadanía a pocos días de los electores. Esta organización criminal ejerce presión electoral en el occidente, en la costa pacífica de Nariño, y ahorita esta otra vertiente, que es con la que se está firmando este acuerdo de paz total, opera y presiona a los pobladores básicamente en la zona del Putumayo, es decir, en el oriente. Esto hace parte de una estrategia electoral que lleva a que estas organizaciones arreglen la presión del voto exclusivo, todo a favor de Iván Cepeda. No olvidemos, Julio, que la paz total en sí no es un proceso de paz, porque todo proceso de paz requiere previamente de una ley de sometimiento. Un proceso de paz sin ley de sometimiento, pues es otra cosa. Y en este caso lo que hemos visto estos 4 años es que la llamada paz total ha servido como marco legal para maniatar la acción del Estado y garantizar la impunidad de estas organizaciones. Estas organizaciones no han dejado de narcotraficar, no han dejado de presionar, de ejercer un control mediante el terror sobre poblaciones enteras, y en este momento están ejerciendo presión electoral a favor de Iván Cepeda, que es algo que está muy bien ilustrado por parte de los resultados atípicos
y porque eso es lo que dice y cuentan las poblaciones aterrorizadas por parte de estas organizaciones. No se sorprenda de la casualidad, básicamente, de esta decisión de paz total después de 4 años de impunidad, de 4 años de cero desmovilizaciones, de cero desarticulaciones, que en la desesperación por la próxima derrota de Iván Cepeda estén acudiendo a este tipo de herramientas absolutamente de herramientas electorales, de presiones electorales absolutamente infames para tratar desesperadamente de ayudarle a esta candidatura en declive. Durante buena parte del debate, Rodrigo Lara mantuvo el foco en lo que para él constituye una de las amenazas más graves para la democracia colombiana: la presunta intervención de grupos armados ilegales en el proceso electoral. Con cifras, ejemplos y relatos recogidos durante sus recorridos por departamentos como Nariño, Cauca y Putumayo, Lara intentó exponer una realidad que, según él, está siendo ignorada por el gobierno y por buena parte de los medios de comunicación. Su argumento era claro: organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico estarían ejerciendo presión sobre comunidades enteras para influir en el sentido del voto. Lara insistía en que la llamada paz total no había producido desmovilizaciones significativas ni una reducción real del control territorial de estos grupos, sino que, por el contrario, habría fortalecido su capacidad de intimidación sobre la población civil. Sin embargo, cuando el debate parecía centrarse en la gravedad de estas denuncias, intervino Carlos Carrillo. Lejos de responder directamente a los señalamientos sobre la presión armada y las posibles irregularidades electorales, Carrillo optó por lanzar una dura ofensiva política contra Lara y contra el candidato que éste respalda. El tono cambió por completo. Las denuncias sobre grupos armados pasaron a un segundo plano y el intercambio se transformó en una confrontación ideológica. Carrillo acusó a Lara de respaldar una candidatura que calificó de autoritaria y extremista, mientras Lara insistía en que se estaba evitando deliberadamente responder al tema central: la posible influencia de organizaciones armadas en las elecciones. Don Carlos Carrillo, buenos días, ¿y cuál es su opinión de ese análisis que hace Rodrigo Lara? Y es que todo esto es una estrategia electoral. Muy buenos días, Julio. Un saludo para toda su mesa de trabajo, para los oyentes y particularmente para el ex senador Rodrigo Lara, una persona a quien yo respeto y aprecio, y que debo decirle, Rodrigo, que me entristece mucho verlo en este momento del lado de una campaña neofascista que está poniendo en aprietos a la democracia colombiana. Por algo Carlos Leder decidió irse para allá. Toda la mafia, toda la estructura política, su expartido Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Liberal de César Gaviria, todos están alineados nuevamente, repitiendo las mismas mentiras que han repetido durante 40 años para mantener el poder en manos de los que siempre lo han tenido. Y este tema de los grupos armados irregulares, obviamente, se maneja hoy como una estrategia de campaña. Lo que estamos viendo, las acusaciones que hace el candidato a ministro, el doctor Rodrigo Lara, pues son las acusaciones que no tiene cómo probar, pero que a 4 días de las elecciones pues pueden caer en el suelo fértil para la desinformación. Iván Cepeda es un hombre que ha luchado toda su vida por la paz. Así como el candidato que se hace llamar el tigre, debería hacerse llamar más bien el buitre, ha estado toda la vida carroñando en los peores círculos de ampones mafiosos de los paramilitares de Ralito. Recuerde que quien aspira hoy a ser presidente de Colombia, pues creó la Fundación FIPAS, que pues obviamente lo empezó a enriquecer para defender a los paramilitares entonces e impedir su extradición. Defendió a un pastor violador de niños, defendió a DMG. Pues lo hemos visto 20 años en eso y ahora dice que él es la cura para todos los males que ellos mismos han creado. Entonces, pues yo creo que la entrevista que hubo esta mañana en esta emisora con Novoa fue bastante clara. Esto es un proceso que venían dando. Esto no hace parte de una estrategia electoral. Esto es algo que ya venía desde antes y que pues además tiene una supervisión de la OEA. Pero además a mí sí me sorprende ver cómo hay tanta irresponsabilidad. Rodrigo, ese candidato que usted está apoyando hoy no va a traerle la paz a esos territorios. Esos territorios, por ejemplo, lo que usted llama votaciones atípicas, ha sido una constante y lo puede evidenciar claramente en el plebiscito por la paz del 2016. Esos patrones de votaciones predominantes por quien promete la paz es
la manera en que las personas que sí han vivido el conflicto en realidad abordan este tema de la democracia. Las personas que han padecido el dolor de la guerra y el abandono estatal votan mayoritariamente por nosotros, porque por primera vez este gobierno de izquierdas los hizo ciudadanos de primer nivel y los trajo de ese olvido en el que partidos como el suyo, Rodrigo, en el que estuvo tantos años, y este proyecto que ahora usted defiende, pues le han dado forma a ese abandono estructural que es en realidad la cuna de esas violencias. Doctor Lara, usted aquí en el departamento de Nariño hizo unas denuncias bastante graves de lo que estaría ocurriendo en la zona de la cordillera, en donde prácticamente actores armados ilegales le exigen a los ciudadanos tener su certificado electoral para poder transitar en el territorio. Hemos consultado a las autoridades sobre esto y dicen que no hay hasta ahora ninguna denuncia formal y que por eso no pueden actuar, pero lo que muchos ciudadanos dicen es quién se atreve a interponer una denuncia sabiendo los riesgos que hay entre las comunidades. Mira, los relatos son absolutamente estremecedores. Por ejemplo, en un corregimiento de Túquerres, en donde Iván Cepeda obtuvo 740 votos y Abelardo 60, esta organización criminal del Estado Mayor Central persiguió básicamente a los que ellos consideran que fueron los votantes de Abelardo y los desplazaron. En este momento, estas organizaciones criminales no solamente están ejerciendo presión sobre los centros de votación rurales, sobre los corregimientos rurales, sino que están directamente ya entrando a los cascos urbanos, particularmente en el litoral pacífico. En la sierra, que es toda esta zona de Policarpa, abajo Barbacoa, Ricaurte, Caminango, la presión electoral de estos organizaciones criminales a favor de Iván Cepeda es absolutamente infame y es el terror. Lo que le están diciendo a las poblaciones de los corregimientos ya, porque están arreciando en la presión electoral, dado que sienten que se les va a acabar el pasaporte de impunidad, que es la paz total con la victoria de Abelardo, es que si hay un solo voto, uno solo, comentaban varios personeros de la costa pacífica, a favor de Abelardo, el castigo será colectivo para ese corregimiento. Tanto en las zonas controladas por Calarcá, es decir, por el bandido Calarcá, que eso es el departamento del Caquetá, Guaviare particularmente, y en las zonas en donde operan las disidencias de la segunda Marquetalia, que son estos de señores de la Araña, que son los que están supuestamente concentrando en el Putumayo, y sus socios que están en el litoral pacífico, el modus operandi es el mismo. Le exigen a la población que le tome una foto al tarjetón marcado por Iván Cepeda, y eso les debe servir, es lo que les puede servir de salvoconducto para desplazarse básicamente por sus corregimientos o por sus municipios. Es la operación de presión armada por parte del narcotráfico más grande de toda la historia de Colombia. Estamos ante el caso de narcopolítica más grande de la historia de Colombia. Nunca se había visto, ni en las peores épocas del militarismo, un ejercicio de presión armada de esta magnitud por parte de organizaciones de narcotraficantes en armas, que incluso otros países como Estados Unidos considera grupos terroristas, dada la gravedad y la amenaza que hoy significa no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Es supremamente delicado. Lo que estamos viendo es el mismo patrón. Mire, sí. Yo lo que espero, francamente, es que esta victoria de Abelardo le permita a la izquierda, básicamente, que tome y le entregue básicamente la responsabilidad de ahora en adelante de representarla a sectores democráticos que rechacen completamente la combinación de formas de lucha. A medida que avanzaba el debate, la tensión fue aumentando de manera evidente. Carlos Carrillo elevó cada vez más el tono de sus intervenciones, recurriendo a descalificaciones personales y acusaciones políticas contra Rodrigo Lara y contra el sector que éste representa. En varios momentos, el funcionario dejó de concentrarse en las denuncias sobre la presunta presión de grupos armados en las regiones y dirigió sus críticas hacia la figura de Lara, cuestionando sus motivaciones y sus alianzas políticas. Lo llamativo para muchos oyentes fue el contraste entre los estilos de ambos participantes. Mientras Carrillo endurecía sus ataques y utilizaba calificativos cada vez más fuertes, Rodrigo Lara mantuvo una actitud serena durante gran parte de la discusión. Lejos de responder con insultos o caer en provocaciones, insistió una y otra vez en regresar al tema que había planteado desde el comienzo: las denuncias de comunidades que aseguran estar sufriendo intimidaciones por parte de organizaciones armadas ilegales. Incluso cuando fue señalado y atacado personalmente, Lara optó por responder con argumentos, datos y ejemplos de los territorios que visitó recientemente. Su estrategia fue insistir en que el debate no debía centrarse en ataques personales,
sino en la gravedad de los hechos que, según él, están ocurriendo en algunas regiones del país. Y ojalá personas como Carlos Carrillo puedan coger el liderazgo de la izquierda. Y que estas versiones más radicales, cuyo origen es el partido. Eso pasó hace muchos años y usted no sabe muy bien. Y que están combinando las formas de lucha. La izquierda democrática combina las formas de lucha. Y esos señores son los bandidos que no hacen parte ni de nuestra campaña ni de la ciudad de la izquierda. Entonces, yo lo que no le permito, doctor Lara, es que me muero de la pena. Tiene que aquí a toda la izquierda, que es lo que hace su candidato. No, si lo interrumpo, doctor Lara, pero no puedo 5 minutos desinformando. Yo tengo derecho a combatir un relato mentiroso que usted está tratando de imponer aquí ante millones de pero hágalo en su momento, doctor Carrillo. No, señor. Cuando yo termine. Lo que usted está diciendo pone en riesgo la vida de miles de personas que están en los territorios haciendo campaña desde la democracia por Iván Cepeda. Porque seguramente tiene miedo de perder. Cuando usted mira, doctor Lara, cuando usted mira el total de los resultados, doctor Lara, dice es mentira. Permítanos un segundo que le responda el doctor Carrillo. Por favor. Adelante, doctor Carrillo. Cuando usted mira el total de los resultados, igual gana el señor Abelardo de la Espriella. El que sí ha sido abogado de los paramilitares, el que sí se ha enriquecido con el dinero de las mafias, el que se enriqueció con el dinero de Alex Saab, Rodrigo, es ahí donde usted está por un ministerio. Usted está de la mano de los que se robaron el dinero de los más pobres en Venezuela. Es como si usted estuviera del lado de Piedad Córdoba, Rodrigo. En eso es en lo que usted está. Y de eso no se vuelve. Porque la ciudadanía, sus votantes, las personas que lo hemos respetado, no vamos a olvidar el hecho de que en este momento crucial usted se puso del lado de los mafiosos, que es lo que representa el señor Abelardo de la Espriella. Entonces usted puede venir a decir aquí las mentiras que quiera, que los datos lo revierten. Esos mismos datos lo controvierten. El total de la votación en los grupos donde hay incidencia de los grupos armados favorece a su candidato Abelardo de la Espriella, como en el resto del país. Esas votaciones no son atípicas y las puede comparar con los resultados del plebiscito por la paz en el 2016. Y los señores Calarcá, y los señores de las disidencias, y los señores gaitanistas, y todas las estructuras armadas ilegales, Rodrigo, déjeme terminar, no tienen nada que ver con las izquierdas. No tiene nada que ver con las izquierdas. Respeto el turno de la palabra, Carlos. Déjeme terminar lo que estoy diciendo. ¿Puedo terminar lo que estoy diciendo? ¿Puedo expresarme? Sí. Pausa, Carlos. Habla, Rodrigo. Por favor. No, yo lo que estaba diciendo cuando fui interrumpido, y me sorprende mucho, es que tanto en la izquierda como en la derecha, esto no debe sorprender a nadie, hay tendencias, y la de Iván Cepeda es la más radical de ellas. Y lo que yo estaba diciendo es que yo espero que esa derrota de Iván Cepeda le permita a los sectores democráticos que rechazan las formas de lucha, toda la combinación de formas de lucha como la del doctor Carrillo, pueda tomar el liderazgo de la izquierda. La paz total ha sido un falso proceso de paz, de personas que consideran que es normal que coexista la lucha democrática con esas expresiones armadas en el territorio. Si tuviera una voluntad real de paz a través de la paz total, habría una ley de sometimiento y habría una presión para que esas organizaciones se desmovilicen. Mire lo que está pasando también en el departamento de Nariño con los llamados comuneros del sur, que es una disidencia, la disidencia de básicamente el ELN. Supuestamente están concentrados en una zona del departamento, pero ellos, vestidos y uniformados de negro, siguen operando en la zona fronteriza del departamento de Nariño, manejando todo el comercio ilícito de contrabando, todo el comercio ilícito básicamente de todo lo que pasa ahí en ese corredor del narcotráfico. La paz total no es un proceso de paz, ha sido una forma de maniatar a la fuerza pública y permitirle, bajo un remedio de paz, bajo un falso disfraz de paz, a estas organizaciones seguir controlando poblaciones enteras. ¿Por qué considera usted, por ejemplo, que este falso proceso de paz de la paz total, liderado por Danilo Rueda, que es una de las personas también más cercanas, básicamente a Iván Cepeda, le terminó entregando prácticamente estatus político a organizaciones criminales que no quisieron entrar, mucho antes incluso de la culminación de los acuerdos de La Habana dentro del proceso de paz? ¿Usted por qué va a premiar con estatus político quienes son netos y meros narcotraficantes en armas? Pues básicamente porque ese es un proceso de milicianización, un proceso en donde se ha tolerado la existencia de esas organizaciones armadas y el control territorial. Y ahorita los están utilizando para obtener votos a favor de Iván Cepeda. Doctor es una Lara, realidad y es supremamente grave. Permítame, le hago una pregunta al doctor Carrillo. Porque esto es inaceptable en una república. Sobre eso que usted está mencionando, es que el doctor Carrillo dijo que Abelardo de la Espriella no va a traerle paz a esos territorios como el Putumayo. Pero entonces, ¿qué garantiza que Iván Cepeda sí lo va a hacer cuando la paz total ha sido un fracaso, según los mismos impulsores de esta política? Vea, yo no voy a entrar aquí a discutir si la paz total o los esfuerzos de paz del presidente Petro han sido
exitosos o no. Porque en Colombia, desde hace 200 años, todos los esfuerzos de paz desgraciadamente han sido insuficientes y seguimos en conflicto. Y esas áreas en donde se está haciendo hoy este proceso de búsqueda de la paz son áreas que están olvidadas por el Estado. Y no importa cuántas veces desmovilice usted a esos bandidos, porque yo estoy de acuerdo en que son bandidos y que deben combatirse. Y no son miembros de las izquierdas, como lo afirma con una absoluta irresponsabilidad el candidato a ministro Rodrigo Lara. No son miembros de nuestro proyecto político. Las izquierdas democráticas han rechazado la combinación de las formas de lucha desde hace 40 años. Y es irresponsable que por tratar de pescar unos votos en estos micrófonos, el señor Lara estigmatiza a la mitad del país prácticamente que hoy se considera de izquierda. Y eso es lo que yo no tolero. Y eso es lo que me molesta, que caigan tan bajo, que sean tan carroñeros para tratar de dañar algunos votos. La búsqueda de la paz la han hecho todos los gobiernos. La hizo Uribe cuando el señor Abelardo de la Espriella era mandadero de los paracos y trataba a toda costa de evitar que extraditaran a Mancuso y a sus secuaces. La hizo Santos con relativo éxito al desmovilizar a la guerrilla más antigua y más grande del continente. Y el señor Iván Duque, que es el que está detrás de la campaña del señor Abelardo de la Espriella, también lo intentó y fracasó. Y además hizo trizas el proceso de paz que el presidente Juan Manuel Santos había podido dejar andando. Entonces aquí no vengan a decir que el problema de la falta de control territorial es por este gobierno, porque es un problema estructural y lo saben. Y también saben que no lo van a resolver. Simplemente le van a entregar nuestra soberanía a los Estados Unidos para que vengan a bombardear nuestro suelo, para pisotear nuestras propias instituciones, nuestra propia justicia, nuestro propio proyecto republicano, porque eso es lo que sueñan. Sí. Que se metan los gringos, es lo que siempre han querido. Y es lo que este mandadero, que ni siquiera es colombiano, que abjuró la lealtad a su bandera, va a propiciar. Eso es lo que está propiciando el señor Rodrigo Lara. Y yo le aseguro que en estos micrófonos, más allá de lo que pase el 21 de junio, de esto, Rodrigo, no se regresa. Que el fascismo hacienda en Colombia es algo que nos va a llevar a una nueva era de guerra, odio y dolor, y ustedes serán los responsables políticos de propiciar. Doctor Lara, ¿qué le contesta al doctor Carrillo, quien entre otras cosas dice que usted está apoyando una alternativa neofascista y que usted está aquí porque quiere un ministerio? Mira, yo no voy a caer en provocaciones. Tampoco voy a dejarme provocar por las tergiversaciones que hace el doctor Carrillo de mis palabras. Y invito a los oyentes a que no caigan tampoco en la victimización que él hace de toda la izquierda, tergiversando mis palabras, donde yo no metí a toda la izquierda en el mismo paquete. Yo soy un demócrata, soy un liberal. Y por otro lado, quiero que la gente observe que el doctor Carrillo, en lugar de responder al tema puntual, que es la presión armada de estas organizaciones, se dedicó básicamente a abrir el abanico y a hablar de muchas cosas para eludir el centro del debate y al mismo tiempo pues para descalificar con argumentos ad hominem pues tanto a mí como a Abelardo y a los demás miembros de la campaña, los que nos tilda básicamente de fascistas. Mire, yo me voy a ceñir básicamente a los hechos para los cuales ustedes me llamaron, que son extraordinariamente graves. Es la presión armada por parte de todas estas organizaciones de narcotraficantes en armas en contra de colombianos, de familias, de niños, de ancianos inermes. Lo que está pasando en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá es extraordinariamente grave. Y las denuncias que ha hecho la primera autoridad del departamento del Caquetá, que yo espero que ahorita el doctor Carrillo u otros no lo tilden de fascista, neofascista, entregado al imperio, etcétera. Son denuncias muy graves. Y allí la presión la hacen el tal Calarcá. Llamen a cualquier persona, a los medios de comunicación del departamento de Putumayo, de Nariño, ustedes lo pueden hacer desde la W o del Cauca, y les van a repetir lo mismo. Lo que hay es una presión armada, organizada por parte de estas organizaciones para que voten por Iván Cepeda. Mire, porque necesitan seguir con el pasaporte de impunidad, que ha significado la llamada paz total. Y así llegamos al final de un debate que, más allá de las diferencias ideológicas y de las simpatías políticas de cada ciudadano, deja varias reflexiones importantes sobre el momento que vive Colombia. Lo primero que llama la atención es que una denuncia tan delicada como la posible presión de grupos armados sobre comunidades enteras para influir en las elecciones terminó convertida en una confrontación política cargada de ataques personales. Rodrigo Lara inició su intervención hablando de los testimonios que asegura haber escuchado en diferentes regiones del país, de la presencia de organizaciones armadas y de los riesgos que, según él, enfrenta la democracia colombiana. Sin embargo, conforme avanzó la discusión, el debate se fue desplazando hacia acusaciones mutuas, señalamientos ideológicos y descalificaciones que terminaron ocupando buena parte del espacio.
Cada persona sacará sus propias conclusiones. Habrá quienes consideren que las denuncias de Lara deben investigarse a fondo por la gravedad de lo que representan. Otros pensarán que se trata de afirmaciones que requieren pruebas contundentes antes de ser aceptadas como ciertas. Pero lo que resulta indiscutible es que el tema merece ser debatido con seriedad, porque cuando se habla de grupos armados, de presión sobre la población civil y de la transparencia de las elecciones, estamos hablando de asuntos que afectan directamente el futuro del país. También fue evidente el contraste en la forma como ambos participantes afrontaron el intercambio. Mientras el tono fue subiendo y las acusaciones se hicieron cada vez más fuertes, Lara intentó mantenerse enfocado en la discusión que había planteado desde el principio. Para sus seguidores, eso demuestra serenidad y firmeza. Para sus críticos, simplemente hace parte de una estrategia política. En cualquier caso, fueron los ciudadanos quienes pudieron observar el comportamiento de cada uno y sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que Colombia atraviesa uno de los momentos políticos más intensos de los últimos años. La polarización se encuentra en niveles muy altos, y cada declaración, cada entrevista y cada debate terminan convirtiéndose en un escenario donde se enfrentan visiones completamente opuestas sobre el presente y el futuro de la nación. Por eso es tan importante escuchar todas las voces, contrastar la información y analizar los argumentos con criterio propio. En tiempos donde abundan las emociones, los titulares explosivos y las redes sociales amplificando cada polémica, la responsabilidad final sigue estando en manos de los ciudadanos. Son ellos quienes deben evaluar los hechos, revisar las evidencias y decidir qué versión les resulta más convincente. Y precisamente ahí está el verdadero desafío de la democracia. No permitir que el ruido, la rabia o la polarización sustituyan el análisis y el pensamiento crítico. Porque más allá de los candidatos, de las campañas y de las disputas partidistas, lo que está en juego es la confianza de los colombianos en sus instituciones y en el proceso democrático. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Qué le pareció este debate? ¿Considera que las denuncias expuestas por Rodrigo Lara merecen una investigación profunda? ¿Cree que Carlos Carrillo respondió adecuadamente a los cuestionamientos planteados? ¿O piensa que la discusión terminó desviándose del tema principal? Déjenos su comentario aquí abajo. Los leemos todos y nos interesa conocer diferentes puntos de vista. Si les gustó este análisis, no olviden dejar su like, compartir este video y suscribirse al canal para seguir recibiendo información, análisis y debates sobre los acontecimientos políticos más importantes de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un próximo video.